Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de videoclases en el canal de YouTube. Esta vez inaugurando una nueva sesión. Recuerden que tenemos las anteriores de aspectos prácticos en medicina interna y tenemos el podcast, el Club del Libro. En este momento vamos a inaugurar una nueva sesión que se llama Actualización de Guía Clínica, en la cual vamos a tomar las últimas guías de actualización de la práctica médica, de la práctica clínica que hayan salido, que sean de interés, y vamos a desarrollarla y vamos a analizarla, sus puntos más importantes. Obviamente, estas son guías un poco largas que desarrollan en general la temática completa, pero aquí vamos a ver los puntos de mayor relevancia y que han sido subrayados como mensajes importantes en estas guías. Antes de iniciar, te pido el favor que si no te has suscrito al canal, te suscribas al canal para que podamos seguir haciendo todas estas actividades de forma gratuita. El objetivo que vamos a tener es llegar a los 100.000 suscriptores. Al llegar a los 100.000 suscriptores, voy a organizar un congreso médico totalmente gratuito con los mejores profesores, no solamente de medicina interna, sino de muchas especialidades que nos van a favorecer y nos van a ayudar absolutamente a todos. Entonces esto es algo que nos conviene, por lo que te pido el favor que riegues la información, que compartas la información, que animes a tus colegas, a tus compañeros, estudiantes de medicina, médicos, generales, residentes, a que se suscriban, a que nos unamos a este proyecto y al llegar a los 100.000 suscriptores haremos el primer congreso de actualización médica en general. Bien, para empezar entonces, vamos digamos que ahora sí, manos a la obra con esta guía de falla cardíaca del Colegio Americano de Cardiología 2022. Esta guía 2022 es la cual reemplaza la guía del 2013 y obviamente es la que igual está reemplazando la actualización que se hizo en el 2017 de esta misma guía. Para poder entender las recomendaciones de esta guía, es fundamental que entendamos cuáles son las clases de recomendaciones y los niveles de evidencia. Las clases de recomendaciones entonces se dividieron en clase 1, en la cual es una recomendación fuerte, en la cual el beneficio es mucho mayor que el riesgo. Entonces son, digamos, recomendaciones o actividades que totalmente se recomiendan, se deberían hacer por parte del clínico que lee estas guías. La clase 2A es de una recomendación moderada, en la cual el beneficio aún es mucho mayor que el riesgo y es razonable, digamos, seguir esa recomendación. Clase 2B, la clase de recomendación es débil, a favor, incluso todavía hay un beneficio que supera el riesgo. La clase número 3, la clase 3 de este color es la cual no hay beneficio porque el beneficio es igual que el riesgo. Entonces aquí pues en general no se recomiendan. Y la clase 3 rojo es en la cual es fuertemente en contra porque incluso puede haber daño. El riesgo supera el beneficio y definitivamente no debemos, digamos, hacer esa actividad. Y en cuanto al nivel de evidencia, entonces los niveles de evidencia lo catalogaron en el nivel A. El nivel A es aquel que es fuerte, digamos, esa es una muy buena evidencia en la cual está correspondido por uno o más RCT o un metaanálisis de RCT alta, de alta calidad. El nivel de evidencia BR que vemos acá es el que está asociado a estudios aleatorizados, generalmente de moderada calidad. Nivel BNR, el cual está correspondido con estudios no aleatorizados. Nivel CLD es con datos limitados y nivel CEO son, digamos, recomendaciones basadas en opinión de expertos que se basen en su experiencia clínica. Para empezar entonces vamos a dar unos tips que son
básicos en falla cardíaca. Entre estos es muy importante conocer la definición. La falla cardíaca entonces es un síndrome clínico, aquí se lo subrayo, síndrome clínico que es complejo con síntomas y signos, y es importante que sepamos que tiene síntomas y signos porque, como vamos a ver más adelante, existe unos estadios de evolución de la falla cardíaca que son los estadio A y el estadio B, en lo cual son síndromes preclínicos, entonces en teoría no podrían catalogarse como tal como falla cardíaca, pero vamos a ver más adelante cómo se interpretan en esta guía. Entonces la falla cardíaca es un síndrome clínico complejo con síntomas y signos que resultan de cualquier deterioro estructural o funcional del llenado ventricular o la eyección de la sangre. Entonces, esta es la clasificación clásica, la clasificación de falla cardíaca, en la cual tenemos falla cardíaca con fracción de eyección reducidas, basada en la fracción de eyección. Entonces, falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que es una FEBI o fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%. Falla cardíaca con fracción de eyección recuperada, que es que simplemente previamente tuvo una fracción de eyección menor del 40% y en el seguimiento ya tiene una fracción de eyección mayor al 40%. Falla cardíaca con fracción de eyección levemente disminuida, que es una FEBI entre el 41 y el 49%, asociada a cambios en las presiones de llenado, que vamos a ver más adelante cómo se puede interpretar esto. Falla cardíaca con fracción de eyección preservada, la cual tiene una FEBI mayor o igual al 50% y también deben asociarse con cambios en los llenados del ventrículo izquierdo. Entonces es importante que sepamos que eso es una clasificación inicial, ¿sí? Una fracción de eyección disminuida, menor del 40%, levemente disminuida entre el 41 y el 49% y preservada, mayor o igual al 50%. Pero que esto lo podemos, digamos, en la evolución de la enfermedad, hacer una reclasificación. La reclasificación, si teníamos una fracción de eyección disminuida, es decir, menor del 40%, este paciente se puede mantener en menos del 40% o puede mejorar, que es lo que se conoce como falla cardíaca con fracción de eyección recuperada, más del 40%. Si teníamos una fracción de eyección moderadamente o levemente disminuida, ese paciente puede continuar en levemente disminuida o puede bajar a fracción de eyección reducida o puede subir a más del 50%. Y si tenemos una fracción de eyección preservada, ese paciente puede continuar en fracción de eyección preservada, disminuirá moderadamente o a levemente disminuida, perdón, y o disminuir pues a, digamos, a fracción de eyección reducida como tal. Las causas más frecuentes de falla cardíaca son definitivamente la enfermedad isquémica, las valvulopatías y la hipertensión. Sin embargo, hay que saber que existen otras potenciales causas de falla cardíaca y por esa razón aquí se las menciono porque es importante que las tengamos en cuenta en el algoritmo diagnóstico. Otras como cuáles, como quimioterapia y otros medicamentos cardiotóxicos, enfermedades reumatológicas o autoinmunes, endocrinopatías o metabólicas como enfermedades tiroideas, acromegalia, feocromocitoma, diabetes, obesidad, cardiomiopatías familiares o genéticas, cardiopatías relacionadas con el ritmo, como taquicardiomiopatía, por ejemplo, la hipertensión que ya la vimos como una de las causas importantes, enfermedades cardíacas infiltrativas, típicamente la amiloidosis, las miocarditis, que pueden ser infecciosas, tóxicas por medicamentos, inmunológicas, por hipersensibilidad, cardiomiopatía periparto, la cardiomiopatía de estrés o Takotsubo, el abuso de sustancias como el alcohol, la cocaína, metanfetaminas, bueno. Entonces, cuando yo tengo una sospecha de un paciente que tiene falla cardíaca, debo hacer definitivamente una buena historia clínica, un muy buen examen físico y unos laboratorios básicos y un electrocardiograma. Con eso debo orientar a la probabilidad de que ese paciente tenga una falla cardíaca. Y aquí tengo dos opciones, o pasar directamente a una ecocardiograma o hacerle unos péptidos en el contexto ambulatorio. Si yo le hago unos péptidos natriuréticos y los péptidos son bajos, tiene una baja probabilidad de que ese paciente tenga falla cardíaca, por lo que me descarta falla cardíaca.
Si ese paciente tiene unos péptidos elevados, tiene una alta probabilidad de tener falla cardíaca y debo pasar entonces a la imagen, que sería el ecocardiograma. Si ya confirmo el diagnóstico de falla cardíaca, debo pasar entonces a la clasificación de la fracción de eyección, reducida a menor del 40%, levemente disminuida entre el 41 y el 49% y preservada mayor o igual al 50%. Después de esa clasificación, entonces voy a evaluar los factores precipitantes e iniciar el tratamiento. Ahora sí vamos a empezar específicamente con los 10 mensajes más importantes que nos trae esta guía del 2022 del Colegio Americano de Cardiología. Mensaje número 1. La terapia médica para falla cardíaca con fracción de eyección reducida ahora incluye 4 clases de medicamentos y ya los incluye los ISGLT2 o los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2. ¿Cuáles son esas 4 clases de medicamentos? El 1 son los inhibidores del sistema renina-angiotensina con inhibidores del receptor de angiotensina neprilicina, que es ARNI, los inhibidores de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, los que son los IECA, y los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, los ARA2. El grupo farmacológico número 2 son los beta bloqueadores, el grupo 3 son los antagonistas del receptor de mineralocorticoide y el grupo 4, que son los novedosos, son los ISGLT2. Estas son las recomendaciones entonces, con clase de recomendación 1 y nivel de evidencia A. En pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y NIHA clase 2, 3, el uso de los ARNI es recomendado para reducir morbilidad y mortalidad. En pacientes con síntomas actuales o previos de falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, el uso de los IECA es beneficioso para reducir morbilidad y mortalidad cuando el uso de los ARNI no es posible. Entonces vean que acá definitivamente nos pone por encima a los ARNI, a los IECA o a los ARA2. El siguiente es que si no tengo disponibilidad del ARNI, ¿sí? O si no tolera los IECA por tos o por angioedema, entonces los ARA2 también son una recomendación buena que nos puede reducir morbilidad y mortalidad. Pero entonces empezamos con los ARNI, posteriormente los IECA y si no tolera los ARA2. Y aquí una recomendación con un nivel de evidencia menor, que es que en pacientes que tienen síntomas de falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, clase 2 o clase 3, que estén tolerando bien los IECA o los ARA2, los podemos reemplazar por los ARNI para reducir morbilidad y mortalidad. En cuanto a los beta bloqueadores, nos dice que en pacientes, miren, clase de recomendación 1, nivel de evidencia A, que en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida, con síntomas actuales o previos, usar uno de los 3 beta bloqueadores que reducen mortalidad, como el bisoprolol, el carvedilol o el metoprolol succinato, es recomendado para reducir mortalidad y hospitalizaciones. En cuanto a los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, miren, clase de recomendación 1A, en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y clase del NIHA 2 a 4, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, la espironolactona o la pleronona, se recomiendan para reducir morbilidad y mortalidad si la tasa de filtración glomerular es mayor a 30 mililitros minuto y si el potasio sérico es menor de 5 equivalentes por litro, y recomiendan un monitoreo del potasio, de la función renal y de los diuréticos de forma cuidadosa. Y la recomendación novedosa con clase de recomendación 1 y nivel de evidencia A es que en pacientes con síntomas de falla cardíaca crónica con fracción de eyección disminuida, el SGLT2 es recomendado para reducir hospitalizaciones por falla cardíaca, mortalidad cardiovascular, sin importar la presencia de diabetes tipo 2. Esta es una recomendación nueva de la guía. El mensaje número 2 es que los inhibidores de SGLT2 tienen una clase de recomendación 2A en falla cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Se hacen recomendaciones más débiles, miren que este es 2A y pasa a 2B
a los ARNI, los IECA, los ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide y los beta bloqueadores. Entonces aquí tenemos las recomendaciones, lo que dijimos previamente, 2A para los SGLT2, 2B para los IECA, los ARA2, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide y los ARNI. Muy bien. El mensaje número 3 es que se hacen nuevas recomendaciones para fracción de eyección con falla cardíaca con fracción de eyección preservada para los inhibidores SGLT2. Ponen clase de recomendación 2A y para los antagonistas de receptor de mineralocorticoide recomendación 2B y para los ARNI recomendación 2B. Se han renovado varias recomendaciones anteriores, incluida el tratamiento de la hipertensión, clase de recomendación 1, tratamiento de la fibrilación auricular 2A, uso de los ARA2, 2B y evitar el uso rutinario de nitratos y niveles de fosfodiesterasa 5 como recomendación 3, que no deberíamos hacerlo. Entonces, como recomendación 2A, nivel de evidencia BR, en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los SGLT2 pueden ser beneficiosos en disminuir las hospitalizaciones por falla cardíaca y la mortalidad cardiovascular. Con nivel de evidencia 2B y el mismo, digamos, la clase de recomendación es la 2B, pero el nivel de evidencia es BR, dice, en pacientes seleccionados con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide pueden ser considerados para disminuir hospitalizaciones, particularmente en pacientes que tengan una FEBI en el límite inferior del espectro. Lo mismo para los ARNI. En cuanto a las recomendaciones de, digamos, de las comorbilidades en fracción de eyección preservada, entonces nos dice, miren aquí clase de recomendación 1 con nivel de evidencia limitada, LD. Entonces, pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada e hipertensión deben ser manejados con medicamentos para irlos titulando a unos, digamos, a unos umbrales, a unos objetivos terapéuticos de acuerdo con las guías clínicas de hipertensión. Recomendación 2A, nivel de evidencia de recomendación de experto en pacientes con fracción de eyección preservada. El manejo de la fibrilación auricular debe ser útil para mejorar los síntomas. 2B, con nivel de evidencia BR en pacientes seleccionados con falla cardíaca con fracción de eyección preservado, el uso de los ARA2 puede ser considerado para disminuir hospitalizaciones, particularmente en pacientes con una FEBI que estén muy pegado abajo, es decir, muy cercano al nivel de disminuido levemente la fracción de eyección. Y no hay beneficio con los inhibidores de fosfodiesterasa y los nitratos de forma rutinaria. El mensaje 4. La fracción de eyección recuperada se utiliza para referirse a pacientes con falla cardíaca con FEBI reducida que ahora en el momento tienen una FEBI mayor al 40%. Estos pacientes deben continuar su tratamiento para la falla cardíaca con FEBI reducida. Entonces recuerden lo que veíamos previamente. Los pacientes se hace una clasificación inicial. Si tienen una fracción de eyección menor del 40% se clasifican como falla cardíaca con FEBI reducida. Pero si en el seguimiento tienen una FEBI que es mayor al 40%, se clasifica como falla cardíaca con fracción de eyección recuperada. Y estos pacientes deben continuar el manejo con el que venían antes. Aquí está la recomendación, clase de recomendaciones 1, nivel de evidencia BR, que deben continuar con el manejo de falla cardíaca disminuida, incluso si están asintomáticos. El mensaje 5 son, digamos que la guía ha hecho como unos estudios de valor para ver digamos, el valor en cuanto a costo-efectividad de los tratamientos y nos lo ha clasificado en alto valor, valor intermedio, valor bajo y de valor incierto. Las terapias de alto valor incluyen los ARNI. Alto valor, digamos, quiere decir que costo-efectivamente son buenos. ARNI, los IECA, los ARA2, los beta bloqueadores, los antagonistas del receptor de mineralocorticoide, el desfibrilador automático implantable y la terapia de resincronización cardíaca. Las terapias de valor intermedio incluyen los inhibidores SGLT2 y el trasplante cardíaco,
La única terapia identificada como de bajo valor fue el tafamidis para el tratamiento de la amiloidosis cardíaca, y un valor incierto lo dio para el soporte de circulatorio mecánico y la monitorización de la presión pulmonar. Posiblemente requiera más estudios. El mensaje número 6 son nuevas recomendaciones en cardiopatía amiloide. Entonces aquí son recomendaciones de diagnóstico, vamos a verlas. Clase de recomendación 1, nivel de evidencia BNR, dice que en pacientes en quienes tengan la sospecha clínica de amiloidosis cardíaca, y sospecha clínica nos referimos a un grosor de la pared del ventrículo izquierdo de 14 milímetros asociado a fatiga, disnea o edema, principalmente cuando haya discordancia entre el espesor de la pared en el ecocardiograma y el voltaje del QRS en el electrocardiograma. Adicionalmente, si tengo síndrome del túnel del carpo, estenosis espinal o polineuropatía autonómica o sensitiva, pues nos orienta mucho más a que puede tener una cardiopatía amiloide. En estos pacientes deberíamos hacer un screening o un tamizaje con inmunofijación en suero y en orina y el conteo de cadenas livianas en suero. Si estos estudios salen negativos, podemos considerar hacerle una gammagrafía para ver si puede tener o no cardiopatía amiloide. Y en paciente que ya tengo diagnóstico de cardiopatía o amiloide o de amiloidosis cardíaca, entonces debo hacer el test genético del TTR para saber si es una amiloidosis hereditaria o si es una variante wild type, una variante salvaje o natural. Y en cuanto al tratamiento, les dejo aquí esta perla diagnóstica muy importante que incluso no lo sabía antes de salir esta guía, y es que en pacientes con amiloidosis cardíaca y fibrilación auricular debemos anticoagular incluso independiente de lo que nos salga en el CHA2-VASc. Es decir, paciente con amiloidosis y fibrilación auricular, en general la recomendación es anticoagulación. El mensaje número 7 nos habla acerca de esto. La evidencia que respalda el aumento de las presiones de llenado es importante para el diagnóstico de falla cardíaca si la fracción de eyección es mayor al 40%. La evidencia de mayores presiones del llenado pueden ser obtenidos de métodos no invasivos, por ejemplo, péptido natriurético y función diastólica en imágenes, o lo puede hacer por pruebas invasivas, como la medición hemodinámica. El mensaje número 8. Pacientes con falla cardíaca avanzada que deseen prolongar la supervivencia deben derivarse a un equipo especializado de falla cardíaca. Eso es muy importante. Cada vez más se está recomendando las clínicas de falla cardíaca que tienen incluso equipos especializados en terapias avanzadas y en terapias de pacientes paliativos. El equipo especializado revisa el manejo de la falla, evalúa la idoneidad para terapias avanzadas, uso de cuidados paliativos, incluidos inotrópicos paliativos cuando este sea el objetivo del paciente. El mensaje número 9. La prevención primaria es importante para las personas en riesgo para falla cardíaca, etapa A, o prefalla cardíaca, etapa B. Las etapas de la falla cardíaca fueron revisadas para enfatizar las nuevas terminologías: riesgo de falla cardíaca para el estadio A y prefalla cardíaca para el estadio B. Eso era lo que yo les explicaba al principio, que pues falla cardíaca es un síndrome clínico con signos y síntomas. Entonces, en teoría esto no sería falla cardíaca, pero existen unos estadios previos a la falla cardíaca que son el riesgo de falla cardíaca y el prefalla cardíaca, en lo cual ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, el estadio A es at risk, en riesgo de falla cardíaca. Son pacientes que tienen riesgo de falla cardíaca, pero que no tienen síntomas actuales ni previos de signos y no tienen tampoco ni lesión estructural ni funcional, por ejemplo, como los biomarcadores anormales. Pero entonces, ¿quién sería? Por ejemplo, pacientes con hipertensión, con enfermedad cardiovascular establecida, con diabetes, con obesidad, exposición a cardiotóxicos, variantes genéticas de cardiomiopatía o historia de cardiomiopatía familiar. Estadio B, que es lo que conocemos actualmente o lo que se conoce con esta guía como estadio de prefalla cardíaca. Son pacientes sin síntomas y signos de falla cardíaca, pero que tienen evidencia de uno de los siguientes: o alteración estructural de falla cardíaca, o evidencia de incremento de las presiones de llenado, o factores de riesgo y aumento en los péptidos natriuréticos o
aumento persistente en las troponinas sin otra causa más evidente, otra causa clara de este aumento de las troponinas. El estadio C ya evidentemente es el estadio sintomático de falla cardíaca, como tal es la falla cardíaca, que son pacientes que tienen síntomas actuales o previos de síntomas y signos de falla cardíaca. Y el estadio D son pacientes con falla cardíaca avanzada, es decir, que son pacientes que tienen síntomas marcados de falla cardíaca que interfieren con su vida diaria y que tienen hospitalizaciones recurrentes a pesar de un guía o de un manejo óptimo guiado por guía. Entonces, ¿qué debemos hacer en los estadios, digamos, presintomáticos? En el estadio A, que son los pacientes que tienen en riesgo de falla cardíaca, con nivel de evidencia o con clase de recomendación 1, nivel de evidencia A, en pacientes con hipertensión, el control de la presión arterial debe ser de acuerdo con las guías clínicas para prevenir el desarrollo de falla cardíaca sintomática, con el mismo nivel de evidencia en pacientes con diabetes tipo 2 y con enfermedad cardiovascular o en alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Debemos utilizar los inhibidores SGLT2 para prevenir hospitalizaciones por falla cardíaca, con un poquito de menor nivel de evidencia en la población general, pero pues eso se recomienda evidentemente, que es un estilo de vida saludable como una actividad física, mantener un peso normal, una dieta saludable, evitar fumar, pues digamos que son factores importantes para reducir el riesgo de falla cardíaca. Aquí con estos niveles de recomendación, para pacientes en riesgo de desarrollar falla cardíaca, un screening, un tamizaje basado en péptidos y un equipo que lo pueda hacer seguimiento, pues se recomienda para evitar el desarrollo de disfunción del ventrículo izquierdo. Y en la población general, digamos que estas scores o puntajes validados pueden ser útiles para calcular cuál es el riesgo subsecuente de desarrollar falla cardíaca. Y en pacientes que están en prefalla cardíaca, es decir, en estadio B o en AJA-B, entonces estas son las recomendaciones, estas con clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A. En pacientes con FEBI menor o igual al 40%, los IECA deben ser usados para prevenir falla cardíaca sintomática y reducir mortalidad. O sea, toda persona que tenga una FEBI menor del 40% debe tener como manejo un IECA. En paciente con historia reciente o remota de infarto de miocardio o síndrome coronario agudo, las estatinas deben ser usadas para prevenir la falla cardíaca sintomática y prevenir, digamos, los eventos cardiovasculares adversos. Aquí con un poquito menos de nivel de evidencia. En pacientes con infarto de miocardio reciente y FEBI menor o igual al 40%, que sean intolerantes a los IECA, los ARA2 deben ser usados para prevenir la falla cardíaca sintomática y reducir mortalidad. En pacientes con historia reciente o remota, infarto de miocardio o síndrome coronario agudo con FEBI menor del 40%, digamos que la evidencia de beta bloqueadores deberían ser usados para reducir la mortalidad. Con el mismo grado de nivel de evidencia, en pacientes que, miren esto, en pacientes que lleven al menos 40 días post-infarto de miocardio, con una FEBI menor o igual al 30%, con NIHA clase 1, que su expectativa de vida sea más de un año, digamos, podemos considerar utilizar un desfibrilador implantable para disminuir el riesgo de muerte cardíaca en este paciente y reducir la mortalidad total. En pacientes con FEBI menor o igual al 40%, los beta bloqueadores deben ser usados para prevenir la falla cardíaca sintomática, clase recomendación 1, aunque la nivel de evidencia es con datos limitados. Y hay dos recomendaciones de no hacer, que es en pacientes que tengan menos del 50% de FEBI, no utilizar tiazoldinedionas y no utilizar tampoco calcio antagonistas no dihidropiridínicos que tengan efecto cronotrópico inotrópico negativo. Y el mensaje número 10, se proporcionan recomendaciones para seleccionados pacientes con falla cardíaca y deficiencia de hierro, anemia, hipertensión, trastornos del sueño, diabetes tipo 2, fibrilación auricular, enfermedad de las arterias coronarias y malignidad. Vamos a verlas. Para el manejo de la anemia y la deficiencia de hierro, entonces veamos con clase de recomendación 2A, nivel de evidencia BR, en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida,
y deficiencia de hierro con o sin anemia, el reemplazo de hierro intravenoso es razonable para mejorar el estatus funcional y la calidad de vida. En general, los estudios en falla cardíaca son con hierro carboximaltosa. ¿Qué no hacer? No debemos utilizar estimulantes de la eritropoyetina en estos pacientes. El manejo de la hipertensión se recomienda seguir titulando según las guías. El manejo de los desórdenes del sueño en pacientes con falla cardíaca y SAOS. Debemos continuar el CPAP para disminuir obviamente los días o como tal la calidad de vida y la calidad del sueño. En pacientes con falla cardíaca y sospecha de alteración del sueño, formalmente deberíamos hacer unas pruebas del sueño, pues obviamente toda la polisomnografía y los estudios que sean necesarios. Y como daño, en pacientes con NIHA clase 2 o A4 con fracción de eyección disminuida y apnea central, esta que es una ventilación cero ventilación adaptativa, pues puede causar daños. El manejo de la diabetes. Aquí sí miren con clase de recomendación 1, nivel de evidencia A en pacientes con falla cardíaca y diabetes tipo 2, el uso de los ISGLT2 es recomendado para manejo de la hiperglicemia y para reducir la morbilidad y la mortalidad asociados pues a falla cardíaca. En pacientes, estas son las recomendaciones para fibrilación auricular. En pacientes con falla cardíaca y con fibrilación auricular persistente, permanente o paroxística, el CHADS-VASc mayor o igual a 2 en hombres y mayor o igual a 3 en mujeres debe utilizarse para iniciar la anticoagulación crónica. Para pacientes con falla cardíaca con fibrilación auricular, sea permanente, persistente o paroxística, la anticoagulación oral es recomendada. De los DOAC, se debe utilizar un DOAC sobre la warfarina, es decir, nos ponen la recomendación muy clara que el medicamento de primera elección deben ser los DOAC sobre, es decir, rivaroxabana, pixaban, dabigatran, etcétera, sobre warfarina. Y con menor nivel de recomendación y de evidencia para pacientes con falla cardíaca y síntomas causados por fibrilación auricular, la ablación es razonable para mejorar los síntomas y la calidad de vida. Para pacientes con fibrilación auricular y el FEBI menor del 50%, si el control del ritmo falló, si la estrategia de control del ritmo falló o si no se desea, pues, y si no se logra un buen control de la frecuencia ventricular, entonces se puede hacer una ablación nodal y el implante de un cardioresincronizador. Y para pacientes con falla cardíaca más fibrilación auricular, podríamos considerar la anticoagulación crónica solamente por tener, digamos, falla cardíaca sin ningún otro factor de riesgo, pero vemos que tanto la recomendación como el nivel de evidencia son menores a esta que tenemos acá. En cuanto a la parte de malignidad, entonces veamos la clase de recomendación 1, niveles de evidencia en general pues no son tan buenas. En pacientes que desarrollan cardiomiopatía relacionada con cáncer o digamos, con medicamentos para el cáncer, se debe hacer un staff multidisciplinario para definir si riesgo-beneficio se debe interrumpir, se debe descontinuar, se debe continuar los medicamentos. En pacientes asintomáticos que tengan cardiomiopatía relacionada con terapia para el cáncer, con FEBI menor del 50%, se puede utilizar los ARA2, los IECA y los beta bloqueadores para prevenir la progresión de falla cardíaca y para mejorar la función cardíaca. En pacientes con factores de riesgo cardiovasculares o enfermedad cardíaca conocida debe considerarse hacerle una evaluación previa a la terapia para saber cuál es la función basal del corazón y para definir también cuál sería el mejor medicamento a seguir en estos pacientes. En pacientes con factores de riesgo cardiovasculares o con enfermedad cardiovascular o cardíaca conocida, también debemos hacer un monitoreo juicioso de la función cardíaca. En pacientes en riesgo de cardiomiopatía por terapia con cáncer, podemos considerar el inicio de los beta bloqueadores y ECA-OARA2 para prevenir la disfunción cardíaca inducida por terapia al cáncer, aunque esto es realmente con beneficio poco claro y vean el grado de evidencia. En pacientes considerados para terapias cardiotóxicas, también debemos considerar la medición de troponinas seriadas para mejorar la estratificación de estos pacientes.
Y esta es una recomendación también novedosa, muy novedosa, en la cual tenemos una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia BR. Vemos que en pacientes con falla cardíaca, con FEBI reducida, es decir, aquí FEBI reducida menor del 35% y con una anatomía coronaria, digamos, aceptable, la revascularización quirúrgica más el manejo total guiado por por la guía de falla cardíaca puede ser beneficioso para mejorar síntomas, para prevenir hospitalización cardiovascular y para mejorar la mortalidad a largo plazo. Esto ha sido todo acerca, digamos, los 10 puntos más importantes que la guía nos señala y por ende, digamos que son los temas que podemos o las ideas que podemos llevar a casa de esta guía. Nuevamente, obviamente es muy importante que la leamos por completo y que desarrollemos todas las recomendaciones pues obviamente si nos gusta profundizar, ir a los estudios básicos en los cuales se basan estas recomendaciones, pero estos son los puntos más importantes que si uno no tiene tiempo de desarrollarse y de leerse todas las 160 y algo de páginas que nos trae pues esta guía, es este video y este desarrollo es muy fácil para que podamos ir aplicando y desarrollando como nuevas recomendaciones. Nuevamente, los invito a que si no te has suscrito al canal de YouTube, te suscribas, me sigas en mis redes sociales, en Twitter y en Instagram, donde también voy a publicar varios de los cuadros de la guía, varias de las recomendaciones, algunos de los estudios. Entonces, sígueme en Twitter y en Instagram como MedInternaJG. Recuerda que te puedes suscribir al canal de YouTube donde vamos a seguir haciendo clases gratuitas tanto en aspectos prácticos de medicina interna, que son revisiones en general, como de actualizaciones en guías. Vamos a ver las guías más relevantes y más importantes que vayan saliendo y vamos a continuar con nuestro podcast, que son libros, que son capítulos de libros específicos, de los libros más comunes en medicina interna: Harrison, Cecil, Farreras, etcétera. Te invito entonces a que te suscribas. Recuerdan que si llegamos a los 100.000 suscriptores pronto, vamos a realizar un congreso médico de todas en general las especialidades para que todos podamos disfrutarlo y podamos sacarle mucho provecho. Te agradezco mucho esta atención prestada y nos vemos en un próximo encuentro de las clases del canal de YouTube, MedInternaJG.